Cordial saludo a toda la amable audiencia que está en este momento con nosotros en este canal de YouTube dedicado al estudio de la acción de tutela. La vez pasada habíamos visto un tema muy importante como lo eran los derechos fundamentales y la acción de tutela. El día de hoy vamos a continuar con ese importante tema que es los derechos fundamentales y cómo la jurisprudencia de carácter constitucional los ha abordado en Colombia a través de las sentencias de la Corte Constitucional. La vez pasada tuvimos la oportunidad de mirar una sentencia que es la sentencia T428 del 2012, en la cual básicamente se decía que los derechos fundamentales tenían tres características principales. La primera de ellas es que se encontraban relacionados con la dignidad humana, la segunda de ellas es que se encontraban de igual manera relacionados con derechos de carácter subjetivo o del sujeto, y la tercera que tenían que ver con aquellos consensos a los cuales una sociedad, una nación en determinado momento han llegado a acuerdos sobre cuáles son los derechos fundamentales y han decidido establecerlos como tales en la constitución política de su país. En el día de hoy vamos a estar mirando una sentencia, que es la sentencia T 727 de 2003. Allí la tengo. La voy a descargar, ustedes se dieron cuenta cómo se busca. Sencillo. Aquí está. Para poder descargar las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias T, recordemos, son las sentencias donde la Corte Constitucional, haciendo uso de sus facultades previstas en el artículo 241, el numeral 9, para ser exactos, revisa una acción de tutela decidida en instancias inferiores, en primera instancia, segunda instancia, en juzgados, tribunales, y decide hacer esa revisión con el fin de poder, por medio de su pronunciamiento judicial, dar una jurisprudencia, sentar reglas jurisprudenciales sobre cómo debe decidirse en casos similares sobre ese mismo derecho. Y entonces aquí vamos a descargar, allá arriba, ahí está, descargar en la parte superior, para que aprendamos bien a hacerlo. Descargando el archivo, allí está descargado, la parte inferior aparece. Bien, yo ya tengo ese archivo descargado, aquí lo vamos a ver. Yo voy a abrirlo directamente, la sentencia T 727 del 2003, y entrando en ella, bueno, aquí la tengo abierta en este editor de Word o de Word.doc, ¿sí? Yo aquí esta sentencia previamente yo la he subrayado. Es una sentencia interesante donde una persona decide tutelar su derecho a la información, básicamente porque él trabajó para unas entidades, ustedes la pueden leer allá en sus casas, es una sentencia no muy extensa, y él decide tutelar porque en determinadas entidades sus archivos, su información, pues ha sido extraviada, y sin esa información él no puede acceder a los salarios que devengaba, el valor de salario y cuánto tiempo había trabajado para la entidad. Entonces, él dice que esa información es importante para acceder al derecho a la pensión. Entonces reclama ese derecho fundamental al acceso a la información. Ese es como el contexto. Sin embargo, de esa sentencia yo pues he marcado algunas partes importantes que son para el estudio de este tema, que vamos a continuar en este segundo video, la segunda parte del derecho, de los derechos fundamentales y la acción de tutela. Y aquí vamos a ver, donde tengo subrayado, aquí está con azul, sobre el concepto de derecho fundamental. Y aquí dice que, vamos a leer algunas partes textualmente, porque en esa sentencia hace un pequeño recorrido y da diferentes nociones de lo que la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, ha entendido por derecho fundamental. Y para iniciar en el primer párrafo, ¿sí? Aquí lo tenemos, dice que la Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos fundamentales. O sea, quiere decir esto que no hay una definición fija, una definición estandarizada, porque su postura, dice aquí, ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos, o sea, que le pertenecen al sujeto, de aplicación inmediata, y también entre la esencialidad e inalienabilidad, o sea, que esos derechos nadie se los puede, no se pueden vender, son esenciales del derecho para la persona, como dice aquí. Entre estos dos extremos se han presentado varias posturas teóricas, y aquí está una de ellas en la sentencia T 418 de 1992. La Corte señaló que los derechos obtienen el calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, por su inherencia al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Esa es como una noción. Un derecho es fundamental, dice aquí, por unir esas características y no por aparecer reconocido en la Constitución como tal. O sea, que es una
un derecho fundamental lo es tal porque son inherentes al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Son garantías ciudadanas básicas sin las cuales el hombre no podría sobrevivir. Ahora sí, eso es una definición que se dio en la sentencia T418 del 92. Pero también tenemos otra definición. En la sentencia, vamos a colocar T419 del 92, aquí la subrayamos, señala que los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto a tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable, caracterizada por la racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias de manera libre. O sea, que el ser humano posee una identidad inimitable, que tiene una racionalidad, y por ese motivo puede libremente tener deseos y apetencias, y los puede ejercer. De ahí que se le reconozca una dignidad, la dignidad humana, que es un concepto muy importante para entender los derechos humanos. La dignidad es un concepto primordial y aquí vamos a estar viéndolo. Es que lo colocan en situación de superior en el universo social en el que se desenvuelve y por ello es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales ésta se vería discriminada y aún suprimida. Entonces es un concepto muy interesante, de tal manera que aquí da unos ejemplos de lo que se puede entender por derechos fundamentales. Dice que son los derechos fundamentales que le protegen, aquí espero que lo puedan ver, le protegen la vida, prohíben la tortura, aseguran la igualdad frente a sus semejantes, amparan el derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión, de pensamiento, de educación, al trabajo, en fin, son un conjunto de libertades, ¿sí? Con el cual se le permite vivir en toda una sociedad. Así se entiende otra forma de los derechos fundamentales, que son facultades para que el ser humano pueda desarrollar su personalidad humana, esa personalidad que viene de la dignidad humana, libremente. Ahora bien, también hay otra sentencia, en la sentencia más abajo, aquí voy a subrayar, en la sentencia T420, la Corte Constitucional indicó que los derechos fundamentales se caracterizan porque pertenecen al ser humano en atención a su calidad intrínseca como tal, por ser criatura única pensante dotada de razonamiento, lo que permite manifestar su voluntad y apetencias libremente, y poseer por ello ese don exclusivo e inimitable en el universo social que se denomina dignidad humana. Sí, porque de pronto habrá otras criaturas que son pensantes, sintientes, decimos, por ejemplo los animales, que también ya tienen unos derechos, sin embargo el ser humano tiene algo que no tienen las demás criaturas, y es la llamada dignidad humana. Entonces volvemos a caer en el tema, o en el concepto mejor, no tema, sino concepto de la dignidad humana. ¿Sí? Es un concepto principal para entender los derechos humanos, el concepto de la dignidad humana, porque ese concepto pues es el conocido siempre. Ahora bien, más abajo aquí ya está subrayado en verde porque es otra idea, ya de pronto no se refiere tanto a algunas concepciones de derechos humanos hechas por la Corte Constitucional, sino más bien a dos conceptos, ¿no?, que debe tenerse en cuenta para definir un derecho como fundamental, y eso especialmente para los operadores jurídicos, especialmente para los jueces. Porque, bueno, aunque este canal no está dirigido pues exactamente a los jueces, tal vez ellos tienen mucha experiencia ya y todos los días tienen que tramitar acción de tutela, pero sí, por ejemplo, ellos tienen a su cargo realizar un análisis, y aquí la Corte Constitucional lo dice. Dice que para un derecho que sea fundamental deben señalarse dos características, ¿no? Dice que deben considerarse circunstancias materiales y reales en el caso concreto, así como el referente en el derecho positivo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Para determinar si un derecho es fundamental o no, en un caso concreto se debe determinar las circunstancias materiales y reales del caso concreto en que se encuentra una persona, así como el referente en el derecho positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Para que lo entendamos mejor. Dice que, si bien es cierto la Corte Constitucional, y más bien, si bien es cierto la sociedad en determinado momento determina cuáles son los valores a proteger, también es cierto que esos valores, esos derechos, deben estar consagrados en una norma, y esa norma es la Constitución política. Entonces, de allí que hay dos criterios. Lo que la comunidad diga en determinado momento que es un derecho fundamental porque responde a ciertos valores de la sociedad, pero también el concepto de que esos derechos deben estar consagrados en el derecho positivo, y eso se hace a través de una constitución política. ¿Sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta.
no simplemente que de pronto existan como tal en la sociedad o se determinen que son esos derechos fundamentales, sino que también deben tener una consagración en el ordenamiento jurídico, porque eso así lo establece. Sin embargo, también tengamos en cuenta, y aquí datamos la Constitución, que el artículo 94 de la Constitución indica que no todos los derechos tienen consagración positiva, pues hay algunos derechos que son inherentes a la persona humana que de pronto o tal vez no están enunciados en la Constitución política, y eso lo reconoce la misma Constitución, que puede haber derechos fundamentales que hacen parte pues del ser humano, que deben ser reconocidos, pero que quizá entonces, aunque no estén en la Constitución, sí son parte del ser humano y por tanto deben ser reconocidos, aunque no estén en la Constitución política como tal previstos. Por ejemplo, dentro de los artículos 11 a 77 de la Constitución política, que es lo que nosotros consideramos como la consagración positiva del derecho. Ahora bien, también es importante tener en cuenta lo siguiente. También vamos a mirar una tercera forma de entender los derechos fundamentales, que es la siguiente. Dice aquí en la consideración número 9 de la sentencia que de la línea dogmática de la Corte Constitucional, entonces no es posible establecer un concepto claro y preciso de derecho fundamental. Sin embargo, ello no quiere decir que esta línea deba ser abandonada, sino que exige una sistematización, pues la Constitución no define, la Constitución política, tengámoslo muy en cuenta, la Constitución no define qué se entiende como derechos fundamentales. Eso no lo define la Constitución política. Y por otro lado, autoriza a reconocer como tales derechos que no estén dentro de la misma Constitución, o sea, derechos no positivizados. Eso quiere decir un derecho no positivizado, que es fundamental aunque no esté en la Constitución política. Entonces aquí habla una sentencia, que es la sentencia T801 del 98, dice que la Corte indicó que es la realidad en cada caso concreto, las circunstancias únicas y particulares que lo caracterizan, las que permiten definir si se encuentra verdaderamente vulnerado un derecho fundamental, si ello afecta la dignidad de la parte actora. Cuando una persona demanda por acción de tutela, entonces debe determinarse en esas condiciones concretas si ese es un derecho que afecta a la dignidad humana y por ese motivo sería un derecho fundamental, y si esta última está en situación de indefensión, la persona frente al presunto agresor. Entonces, allí dice que de esa sentencia surge un elemento que resulta decisivo para sistematizar el concepto de derecho fundamental, y ese concepto es nuevamente la dignidad humana. Nuevamente caemos aquí en la dignidad humana, que es muy importante nuevamente que la tengamos en cuenta. Y aquí saltamos, porque bueno, habrá muchos conceptos sobre la dignidad humana, sí, pero lo que queremos de pronto es, ustedes pueden leer más adelante eso. Aquí dice que, por ejemplo, la Constitución, ya está aquí en rojo, encarna un sistema axiológico, un sistema de valores que corresponde al sistema de valores imperante en el momento constituyente. Por ejemplo, una cosa fue la Constitución Política de 1886, donde, para dar un caso, la religión mayoritaria y predominante era la católica y fue declarada religión oficial, porque pues había un concordato y había una prevalencia de la religión sobre también una cierta unión entre el Estado y la Iglesia, por así decirlo, aunque no necesariamente fue así, pero sí había una prevalencia de la religión católica aquí en Colombia, y por ende la Constitución política reconoció que la religión católica era oficial porque eso era lo correcto de acuerdo al sistema de valores imperante en la sociedad. Sin embargo, ya en el año de 1991, pues había otras religiones, de alguna u otra manera venían predicando otro tipo de denominaciones religiosas, y por ende, en 1991, si bien es cierto que la Constitución política es laica y no reconoce de pronto que sea un sistema teocrático, sí se reconoce la libertad de cultos y por ende la religión oficial dejó de ser la católica. La Constitución política de 1991 dio libertad e igualdad de cultos porque estamos en otro momento histórico. Entonces, miren que eso es importante, y de acuerdo a ese sistema de valores que impere, también la Constitución política va a responder a ese sistema de valores. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Entonces, en ese sistema de valores actual, en el año de 1991, estamos hablando de este año, el valor más importante es la dignidad humana, el concepto de dignidad humana, que aquí estamos señalándolo, que ha recogido la Corte Constitucional. ¿Sí? Ese es un concepto muy importante. Y por lo tanto es un sistema que, basado en la dignidad humana, pues va a reconocerle al ser humano un papel activo en su desarrollo. Recordemos que hablábamos en el anterior video que la dignidad humana pues tiene una triple condición,
puede ser considerada como un valor, como un principio y también como un derecho. Tiene esa triple condición y de hecho el artículo 1 de la Constitución Política está fundamentado, dice el sistema, en la dignidad humana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es el valor que impera en la Constitución Política y de ese modo pues debe responder el sistema actual a ese concepto, la dignidad humana, que también se entendía como el vivir bien, vivir como se quiera, con libertad, y vivir sin humillaciones. Eso es también un concepto que se puede eh, pues establecer a partir de la dignidad humana y la jurisprudencia constitucional. En la sentencia T 727 del 2003, ustedes pueden estudiarlo más a fondo. Y finalmente, también aquí vamos a mirar que la existencia de consensos en principio dogmática constitucional en torno a la naturaleza fundamental de un derecho constitucional implica prima facie dichos derechos se estima fundamental en sí misma. Ello se explica por cuanto los consensos apoyan en una concepción común de los valores fundantes de la sociedad y el sistema jurídico. Y esa es la final conclusión. Y es que si la dignidad humana es el valor fundante del actual sistema jurídico y del Estado social de derecho, porque así lo dice el artículo número 1, que el Estado social de derecho se funda en la dignidad humana, que es el principio de principios actualmente, que es el valor de los valores, el valor superior de la Constitución política. No estoy hablando del derecho como tal, porque el derecho más importante va a ser la vida, pero el valor más importante es el valor de la dignidad, y así se llegó a un consenso. Cuando hablamos de consenso, para entenderlo mejor, vamos a decir que la Asamblea Nacional Constituyente, que fue ese órgano de 74 integrantes elegidos por el pueblo, llegaron por medio de sus discusiones y debates al consenso, al acuerdo de que la dignidad era el concepto fundante del Estado y por ende es la dignidad, de igual manera, ese concepto que va de alguna u otra manera a fundamentar lo que es los derechos fundamentales. Si un derecho se relaciona con la dignidad humana, entonces va a tener esa connotación de derecho fundamental. Pero también si es un derecho subjetivo y un derecho que se encuentre, de igual manera, consagrado dentro de la Constitución política como tal. Pues esperamos haber dado alguna claridad sobre el tema. Sin embargo, ustedes pueden leer esa sentencia que es muy interesante, leerla con lupa para que podamos entender más acerca de este importante tema, los derechos fundamentales y la acción de tutela, porque la acción de tutela sirve precisamente para defender los derechos que tengan carácter fundamental. Muchas gracias por la atención y nos miraremos en un próximo video.